Seguimos metiéndonos de lleno en entender cómo estamos construidos, es decir, cómo nos fue atravesando una serie de momentos históricos que elaborados dan como resultado la sociedad que hoy tenemos. Hoy nos visita Celeste Mujica, es museóloga, es profe de historia, está dentro del área de educación del Museo de la Ciudad y le damos la bienvenida para que nos ayude a entender un poquito qué pasó en el año del bicentenario. Celeste, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ciro? Con muchas ganas de saber ese bicentenario, ese 1925, ese año de la visita de un presidente, de la fuente de los españoles. Rosario brillaba. Sí, así es. Bueno, esto empieza un año antes, en 1924, cuando un edil llamado Calixto La Saga, empieza a pensar que Rosario tenía que tener una fecha que se pudiera celebrar, conmemorar, como fecha de sus orígenes. Ustedes saben que no hay un acta de fundación de Rosario, una fundación típica al estilo español, a donde se llega, se funda la ciudad, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Pero bueno, Rosario sí tiene sus orígenes en esa colonia, y bueno, la idea de este edil, Calixto La Saga, y luego de Caferata al año siguiente, fue recuperar una historia que tenía que ver con esos orígenes allá por el siglo XVII. Y fue lo que sucedió, de hecho. ¿Y de qué se nutrieron? ¿Hay indicios de qué fueron buscando? ¿Hay crónicas? La repetición de diferentes relatos en distintos lugares da como una idea de lo que pasaba en ese momento. Digo, gente que miraba 200 años hacia atrás. Claro, los primeros pobladores, ya lo habrán escuchado, ¿no? Tenían que ver con estas mercedes reales que el Cabildo de Santa Fe había otorgado. O sea, estaba la voluntad de crear un poblado en esta zona, en el Pago de los Arroyos. Y luego sí hay registros de un grupo de calchaquíes que llegaron y se asentaron en esta zona. Y Pedro Tuella, que fue un cronista, él contó en 1802 que estos calchaquíes llegaron al Pago de los Arroyos con la imagen de una virgencita, que es la Virgencita del Rosario. Bueno, ese relato se transmitió de manera oral durante todo el siglo XIX, fue recuperado por Carlos Carrasco también en los anales de la historia de Rosario, y bueno, y llega hasta Calixto La Saga y Caferata, que lo proponen como fecha el 4 de octubre de 1725. En 1925, que es el año que se elige para empezar a rastrear y a poner en valor el origen de Rosario, la ciudad ya tenía unos cuantos barrios. Digo, Sí. ya había un desarrollo. ¿Cuáles fueron los ejes del desarrollo urbano, es decir, de la gente instalándose a vivir? ¿Cuánto tuvo que ver el ferrocarril? ¿Cuáles fueron esos primeros barrios? Bueno, mira, nosotros tenemos un registro muy interesante desde el Museo de la Ciudad de lo que es el barrio Pichincha, porque hicimos una muestra muy interesante también de barrio Saladillo, donde trabajamos con la historia de las obreras del frigorífico Swift, ¿no? Y esta conformación que está tan ligada a la llegada masiva de inmigrantes a finales del siglo XIX, sobre todo españoles e italianos, ¿no? Que se asentaron y que dieron forma a todos estos barrios, y que fueron la mano de obra de este ferrocarril, de este puerto tan pujante que tuvo Rosario en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? El ferrocarril y el puerto de Rosario están ligados a través de la inmigración, como decís vos, y a través de la producción también, ¿no? O sea, la noción que hoy conocemos como de interior productivo, eso lo expresa claramente. Claro, sí, sí, exactamente. Y después lo que tenemos son estos otros barrios ligados a los talleres, a las pequeñas industrias, las pequeñas fábricas que fueron surgiendo ya en la década del 20, del 30, ¿no? Sobre todo pensemos en Barrio Ludueña, el viejo matadero en Tablada, el frigorífico en el Swift, ¿no? Eso ya habla de un cambio, ¿no? En el proceso productivo. Pero sí, el puerto ahí como la punta de lanza del progreso de la ciudad de Rosario. Y en ese momento es que se produce como una especie de anexión de los pueblos al lado de lo que era Rosario, como por ejemplo el caso de Chesortu, de Alberdi. Exactamente, Chesortu, Alberdi, ¿no? Alberdi, que antiguamente era zona de veraniego de la burguesía rosarina, ¿no? Donde se construían sus chalets de verano, tenían sus mansiones en Boulevard Oroño y su chalet de verano en Alberdi, ¿no? O el barrio de Fisherton también, que era un pueblo y que luego pasa a ser barrio. Que tiene un diseño muy particular porque algunas de sus calles tienen casas muy grandes. Según la historia del barrio, eran de los jerarcas de los ferrocarriles británicos, y sobre otras calles adyacentes y un poquito más alejadas de lo que es el Boulevard Argentino, por ejemplo, que es una de esas calles que te menciono, hay casas un poco más modestas, siguen siendo muy lindas, pero más modestas, en donde se decía que vivían
los empleados. Nosotros empleados. Exacto, sí, sí, totalmente. Es muy clara esa diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, tenemos lo que yo te mencionaba del frigorífico Swift. También es un barrio que sufrió una metamorfosis impresionante, porque era un barrio elegido a finales del siglo XIX y principios del XX por la burguesía rosarina. Eso lo vemos en esas mansiones de Saladillo que aún perviven. Y luego con la llegada, ¿no?, del frigorífico y la llegada de muchos migrantes de provincias argentinas a instalarse en la zona sur de Rosario, bueno, las clases altas se fueron migrando, y ahí ya adquirió otro paisaje, ¿no?, en la zona sur de la ciudad de Rosario y sobre todo barrio Saladillo. En relación a lo que pasó con migrantes, trabajadores de las áreas industriales de Rosario, luchas ideológicas de principios del siglo XX. Hay una historia muy peculiar, poco difundida, que es la toma del Palacio Municipal. Exactamente. Sí, esa toma se dio en el año 1921 y fue realmente, se la pintó en un momento como carnavalesca, pero en realidad tenía un trasfondo impresionante, ¿no? Hay que enmarcarla, según dice mi colega y amigo Paulo Menotti en su libro El Soviet de Rosario. Él dice, se da en el marco de esa serie de luchas obreras, como mencionás, Ciro, de entre 1917 y 1921, donde hubo huelgas ferroviarias, de empleados municipales, ¿sí? Y en eso es que se da esa toma del palacio en febrero de 1921. Duró horas, ¿no? Pero fue emblemático porque enseguida dictaminaron algunas medidas que hicieron que, por ejemplo, los obreros de más bajos recursos dejaran de pagar impuestos, que a los empleados municipales que habían sido despedidos se los reincorporara. Bueno, y así otras cosas, ¿no? Y eran un grupo de anarquistas. Eran un grupo de anarquistas, algunos obreros y otros estudiantes de la Facultad de Medicina. Sí, una facultad que había sido recientemente creada, porque fue en 1920 que se creó el edificio y se estableció allí la Facultad de Medicina. Era todo muy nuevo y uno imagina que si tomaron un palacio municipal no debe haber habido grandes medidas de seguridad ahí. ¿Y sabés dónde tomaron la bandera? ¿Sabés de dónde salió la bandera? Del mismo Salión Carrasco, del salón principal del Palacio Municipal. Subieron al primer piso y con un tapete, con un cubre carruaje de color rojo, lo colgaron. Puede haber sido el fondo del carruaje, del lado de del adentro. fondo, exacto. Lo colgaron del balcón del primer piso del Salón Carrasco. Fabricaron Sí, una bandera. Pero eso llevó un cambio político, porque enseguida se eligió un intendente nuevo, que fue Newells, sonará su apellido. Sí, sí. Claudio Newell, estamos hablando, sí, y que el gobernador radical Mosca dijo exactamente esto es lo que hay que hacer, hay que reincorporar a los empleados municipales que habían sido despedidos y hay que liberar también a las personas que habían sido detenidas por esa toma. Y ahí hay otro personaje, Rafael Bielsa, le sonará, que es el abuelo de los Bielsa que conocemos hoy, que fue el abogado defensor de estos anarquistas y logró conseguir su libertad. Los detienen, pero después los liberan. Entonces, sí, los liberan al poco tiempo, a las pocas semanas. Sí. ¿Y se sabe algo de los argumentos de la época? Y yo creo que estaban muy influenciados por este clima de época, de venida de la Revolución Rusa en 1917 y de esto que hablábamos, ¿no? Esta conflictividad social que había, ¿no? Entonces, claro. De ahí es como se entiende. Igual resulta interesante que a partir del episodio se vuelve a elegir un intendente y hay como una vuelta a la institucionalidad. Igual al gobierno bien constituido. Exactamente, sí, eso pasó muy prontamente, tomaron cartas en el asunto. El máximo símbolo de la ciudad es el monumento. Te llevo un par de años más adelante. Con su creación hay toda una mística desde su piedra angular hasta la concreción y una obra muy larga que dura 14 años. Exactamente, sí, este monumento que tuvo proyectos previos frustrados. Porque como vos decís, se instala una piedra fundamental a finales del siglo XIX. El intendente Luis Lamas, el mismo que hizo el Parque Independencia, instala la piedra fundamental, se crea la Comisión Pro Monumento Nacional a la Bandera y luego se llama concurso no se llama concurso. Se le asigna a la famosa artística plástica Lola Mora para el centenario de la Revolución de Mayo la concreción del Monumento a la Bandera. Lola Mora se instala en Italia, comienza a hacer esas esculturas de mármol de Carrara, divinas, bellas, y las empieza a enviar a Rosario. Van llegando al puerto de Rosario y se instalan en la Plaza Belgrano, donde ahora está el Monumento a la Bandera. Pero en la década del 20 la comisión no le gustaba la obra de Lola Mora y decide rescindirle el contrato. ¿Sí? Entonces quedaron
esas divinas O sea, estatuas. quedó inconclusa Así es. la propuesta original. Que son bellísimas. ¿Dónde están hoy día? En el pasaje Juramento, ¿no? Que está siendo restaurado en este momento. Hubo que rescatarlas en un momento también. Hubo que reciente, rescatarlas, estuvieron sí, en y fue una Museo de la Madera. decisión, ¿no? Allá por 1997, crear ese eje cívico, que había sido idea original de Ángel Guido, que no pudo concretar en su momento, la de hacer un pasaje que uniera la plaza con el monumento, pero bueno, en 1997 se pudo concretar. Hay una cuestión con las decisiones políticas y los símbolos en esta ciudad que parece atravesarnos. Me permito esta pequeña reflexión porque aparece cada tanto y este es uno de esos episodios. Sí, y se pudo concretar el monumento a la bandera con otros proyectos frustrados, pero que finalmente ganó el que tenemos actualmente, que es único en su tipo. Eso hay que decirlo también. ¿Dónde hay otro monumento a la bandera así en el mundo? Claro. Es realmente único en su tipo. Y si bien llevó 14 años de concreción, esa idea de Alejandro Bustillo, de Ángel Guido, ¿no? De plasmar esa patria que avanza, ¿no? Por los mares de la eternidad y que se mete en los océanos y que recupera la historia argentina desde los primeros pobladores, los pueblos originarios, ¿no? Que aparecen en esa América originaria y que se mete en los mares. Es fabuloso y se pudo concretar recién en 1957, lo que vos dijiste, muchos años después de que se aprobó el concurso. ¿Y las promesas de lealtad a la bandera se hacían desde antes? ¿Se hacían? Mirá, Pues, las promesas de lealtad a la bandera, yo tuve afortunadamente mi tránsito en la municipalidad, empezó allí en ese monumento maravilloso y estuve muchos años en él trabajando y son maravillosas. En el patio cívico del monumento vienen escuelas de todo el país, ¿no? Antes se hacían en el monumento a Belgrano, ¿no? Antes de que se creara el monumento a la bandera y se inauguró en 1957, allí en el Parque Independencia, en Boulevard Oroño, se hacían ahí las promesas. Pero bueno, esto cobró otra relevancia una vez inaugurado el monumento. claro. Volvamos a la historia del desarrollo industrial de la clase obrera de Rosario, porque está muy ligada a la Constitución y el desarrollo de sus barrios, pero también porque marca hitos en la política nacional. Uno de esos hitos es el Rosariazo de 1969. Contame un poco o dame un poco de contexto de todo eso para que entendamos que está ligado también a cambios muy profundos y a una conciencia de lo colectivo que existe en Rosario. Exactamente. Bueno, nos tenemos que remontar a 1966 para entender el Rosariazo, ¿no es cierto? Cuando el doctor Arturo Illia había sido elegido democráticamente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el peronismo estaba proscripto, había todo un clima de violencia política, ¿no es cierto? Y duró muy poco en el poder. ¿Sí? En el 63, en el 66 es derrocado, ¿sí? Y al poquito tiempo las universidades son intervenidas y se produce la noche de los bastones largos, porque si no parece, viste, que los acontecimientos suceden por cosas espontáneas. Nada es tan lineal. Y nada es tan lineal. Desde ese golpe Arturo Illia, la intervención a las universidades y la noche de los bastones largos, y enseguida después las represiones, las intervenciones, las proscripciones, bueno, todo lo que sucedía hasta el 69, ¿no? En que ya el gobierno de Onganía estaba tambaleando y bueno, y se da también, en Corrientes empiezan las movilizaciones que asesinan a un estudiante universitario que estaba en una movilización. Al poquito tiempo los estudiantes rosarinos se pliegan y en el comedor universitario arman ahí, ¿no?, la revuelta y salen a las calles y bueno, y lamentablemente es cuando asesinan al primer estudiante en la Galería Melipal, ahí en Corrientes y Córdoba, Abello. Y bueno, a partir de allí en adelante es todo lo que conocemos de ese Rosariazo, ¿no? Las revueltas y eso que vos decís, Ido, de la unidad entre obreros y estudiantes, que es icónico lo que pasó allí, ¿no? Uno a veces pasa el tiempo y cuando ve lo que va sucediendo con la historia, vemos que hay momentos que no digo que se repiten exactamente igual, pero que de alguna manera nos vienen a mostrar valores colectivos, culturales, que están muy arraigados. Uno de ellos es el orgullo de la clase trabajadora de poder acceder a un elemento nivelador, superador o de movilidad social, si se quiere, que es la educación. Y en ese momento está muy presente. Y en este momento actual también está muy presente. Sí, totalmente, totalmente, porque es el anhelo, ¿no?, del acceso a la educación superior y gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Bueno, en aquel entonces también, y costaba mucho, y entonces les aumentaban los precios en los comedores universitarios, y esa fue la punta de lanza por la cual se disparan, ¿no?, los acontecimientos de esa época. Y después pasa el Cordobazo, enseguida, todo en este mes de mayo de 1969.
lo que habrá sido, ¿no? Y estalla el Cordobazo y donde se unen ahí los obreros también con los estudiantes, ¿eh? Y las dos CGT que estaban históricamente separadas también se unen para ir, ¿no? En contra del gobierno de Onganía, que prontamente ya empezó a perder fuerza. Claro, son hechos que van desencadenando. Esa era la próxima pregunta. ¿Qué consecuencias hubo luego del Rosariazo? Claro, obviamente Onganía dejó el poder, siguió la dictadura, pero sí esa idea, ¿no? de la lucha conjunta, ¿no? Entre los obreros y los estudiantes, eso quedó como una huella para lo que después va a ser la década del 70, ¿cierto? Bueno, y durante la década del 70 se da también un proceso de expansión de muchos barrios en el norte y en el sur, atados al desarrollo industrial y a los planes de vivienda también. Un ejemplo muy grande de eso son los Fonavis. Exacto, sí, el Fonavi, el de barrio Rucci, es Claro. icónico, ¿no? De principios de la década del 70, así es. Y sobre la avenida Baigorria también hay otro Fonavi que queda muy cerca del barrio Rucci, frente al barrio Parquefil, que es de la década del 60 también. Exacto. Es el barrio construido según el modelo americano del suburbio. Claro. Está todo ligado, quiero decir, y eso es lo que tratamos de descubrir acá y de poner en valor, ¿no? Nuestra identidad, el crecimiento y cómo el valor de lo productivo y el valor de lo colectivo en una ciudad cosmopolita que miró a los ferrocarriles, que miró a su puerto, desde el cual se nutrió de ideas que provenían de afuera, va moldeando un poquito la identidad. Hay un proceso migratorio, vos marcabas al principio, de países como de Italia, España, pero también un proceso migratorio interno, lo mencionaste, y Sí. quiero detenerme ahí, porque también forjó parte de la identidad de lo que hoy es. Sí, totalmente. Muchas veces perdemos esto de vista, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los estudios académicos demuestran esto que vos decís y los propios censos. Ahora bien, Rosario dio un salto exponencial en población. Cuando es declarada ciudad en 1852, y este es un dato, tenía más o menos 3.000 habitantes. A fin del siglo XIX pasó a tener 100.000 habitantes. O sea, en menos de 50 años. No, es abrumador, impresionante, sí. Es abrumador. Y si vos ves los censos de principios del siglo XX, nosotros en el Museo de la Ciudad los tenemos, están graficados con las banderas, ¿no? Y está la bandera argentina y la bandera italiana ocupa un lugar enorme, luego le siguen las españolas y el resto, ¿no? De las naciones, pero digo, es impresionante, la llegada, la población italiana llegó a tener la mitad de la población fácilmente en la ciudad de Rosario, pero eso no nos tiene que hacer perder de vista las migraciones internas que también tuvo la ciudad de Rosario, atractiva, ¿no? Por esta producción de venida del puerto y de su hinterland del campo, ¿no es cierto? ¿Y de qué provincias vino la mayor cantidad de gente? Y se sabe que vinieron muchos del norte argentino, ¿no? De Chaco, de Santiago del Estero. Eso también contribuyó a la cultura de los barrios de los últimos 50 años. Totalmente, sí, sin lugar a dudas. Fueron y son la mano de obra de grandes emprendimientos, de lo que fue también después el cordón industrial, ¿no? Se nutrió mucho de esa mano de obra, ¿no? Que venía de las provincias vecinas. Hay también en estas migraciones internas un deseo de progreso, de siempre. Sectores más de mayor ruralidad a mayor desarrollo. Exactamente, siempre pasó eso y pasó inclusive con la llegada, hace menos tiempo, ¿no? Pero con la llegada de los pueblos originarios, de los barrios COM que tenemos en la ciudad de Rosario, ¿no? Rosario siempre fue una ciudad atractiva y que prometía esto, ¿no? De poder brindar un bienestar. No siempre lo ha podido cumplir, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, siempre fue atractiva por esta oferta laboral, ¿no? La migración de los últimos 10 años tiene una particularidad que está asociada a fenómenos políticos. Tenemos mucha población de venezolanos, de paraguayos, de personas que han venido a estudiar, por ejemplo, a carreras de la Universidad de Rosario, que vienen de Brasil, del sur de Brasil sobre todo. Sí. Tenemos gente que va nutriendo la comunidad peruana cada vez más. Total. Es una comunidad muy grande. Y ahí también hay una particularidad que se sostiene en el tiempo. Digo, Rosario sigue abriéndole los Totalmente. a toda la migración. Rosario y la República Argentina, ¿no? En general, ¿no? Es esta cosa de ser abierta al mundo, que es algo, un rasgo, una característica que es bellísima. Y volviendo a la universidad, mucho tiene que ver en esto nuestra Universidad Nacional Pública, gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Eso nunca lo tenemos que olvidar. Muchísimas gracias por la charla con nosotros. Bueno, gracias, Ira, a vos. María Celeste Mujica,
hoy para contarnos este desarrollo, este siglo XX convulsionado, gran parte de este siglo XX, la constitución de los barrios y cómo nos hemos nutrido de diferentes procesos de migración y cómo la ciudad no abandona ese carácter de ser amigable y abierta y recibir a todos los que vengan a este lugar con las mejores intenciones. Hasta la próxima.